Y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la situación global del trigo. Para eso convocamos a Eduardo Vázquez. Eduardo es licenciado en Química y tiene una vasta trayectoria y experiencia en el sector agroindustrial exportador a lo largo de una carrera de más de 40 años. Empezó su carrera laboral en la empresa CCTRU como supervisor de planta y en 1980 se une por primera vez a Bungibor como técnico químico. Luego se integra a La Plata Cereal y llega a la mesa de trading como un manager del Departamento de Fletes Marítimos Internacionales. Después de 11 años de su labor en La Plata Cereal, pasa a la mesa de trading en Aceitera General Dehesa, donde se desempeñó durante 5 años. Finalmente, a fines de los 90, retornó a Bunge y en el último año, ya en su proceso de retiro de la empresa, se desempeñó como consultor interno para el trading de granos. En estos momentos es consultor agrícola privado. Bienvenidos y gracias por tu presencia, Eduardo, y disfrutamos de tus conceptos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero de todo, agradecer a los organizadores de Trigar y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Trigo por la deferencia de tenerme en cuenta para invitarme y para poder brindar mi idea, mi visión, mi punto de vista sobre el mercado y la situación global del trigo. Creo que tengo una presentación, alguno de los muchachos ahí la puede poner en pantalla. Lo que uno quiere brindar acá antes de entrar en números fríos y entrar en análisis es poder comentar que es un momento muy difícil para hacer un análisis, para hacer una proyección, porque hay un montón de elementos exógenos que nos impactan en nuestros mercados agrícolas que son de muy difícil predicción y de muy difícil análisis, ¿no? Lo que pasó en el último semestre, podríamos decir, del año 2020 fue impredecible. Teníamos la incertidumbre de una elección presidencial en los Estados Unidos con un cambio de rumbo. Teníamos la pandemia, por supuesto, que nos sigue azotando a nosotros y al mundo. Teníamos una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son las dos grandes potencias comerciales que se están disputando la supremacía en este planeta. Y entonces el mundo, lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en cuanto a la evolución de los stocks finales de soja, de maíz y de trigo en el mundo. Y en virtud de todas estas cosas que nos golpean y que uno no puede tener conciencia de qué va a pasar, los países se protegen, los países se cierran, los países dictan tasas de impuesto y definitivamente interrumpen el flujo natural de las commodities. Y eso también impacta. Lo que pasó fue que el mundo se dio cuenta que en los Estados Unidos los stocks finales, básicamente de soja y de maíz, eran absolutamente insoportables, muy bajos. Y eso puso en riesgo al mercado, lo puso nervioso. ¿Y cuál era la solución? Pasamos a la próxima. La solución fue subir los precios, porque la única forma que uno tiene, el mercado tiene de cortar la demanda es que los precios aumenten. ¿Y por qué aumentan los precios? Porque para corregir lo que pasaba en el mundo, estamos uno antes que ese slide, por favor. Estábamos hablando de que la soja y el maíz tenían unos stocks difíciles de soportar. Y lo que se podía corregir en el mundo para la soja y el maíz era de que la cosecha sudamericana de soja y maíz ayudara a compensar lo que le faltaba al mundo. Pero en el mundo, ¿qué había? ¿Qué había en Sudamérica? El fenómeno de la Niña, que está vigente, por suerte no nos golpeó como muchos pensábamos, y fue por suerte. ¿Pero qué teníamos entonces? Stocks muy bajos de soja y maíz, que tenían que ser compensados en Sudamérica con una cosecha afectada por la Niña. A la derecha ven el precio del dólar rebarato, que eso implica commodities caras, al igual que la revalorización del petróleo. Ahora sí avanzamos al próximo slide. ¿Y qué vemos entonces? Vemos que los fondos de inversión
con la pandemia, no tenían dónde poner los flujos financieros porque todo perdía plata. Y cuando analizaron, se volcaron fuerte sobre los mercados agrícolas. Entonces fue como una alineación de planetas. Stock de soja y de maíz muy bajos, sobre todo en los Estados Unidos, que son los que comandan los mercados de soja y maíz. Clima con alerta por la Niña, dólar muy barato y los fondos posicionándose fuerte. Fue como que se alinearan todos los planetas. Y entonces todo fue para arriba. Todo corrige tratando de evitar que la demanda provoque situaciones insostenibles y entonces el precio sube. Pero, y ahora volvemos. ¿Y el trigo? Vamos a la próxima. ¿El trigo tenía el mismo escenario? ¿La misma composición de lugar? No. El trigo tenía una muy buena producción, récord, de casi 773 millones de toneladas, y estaba bien en sus balances. No tenía por qué estar tan nervioso el mercado, pero acá cabe hacer una salvedad. Cuando nosotros nos referimos a la soja y al maíz, nos referimos a energía. Es proteína vegetal transformada en proteína animal o en biocombustibles. El trigo es otro animal. El trigo es alimento para el ser humano. Y el trigo y el arroz son la base del alimento del ser humano. Entonces, la sensibilidad que tiene el mercado internacional cuando está evaluando qué pasa con el trigo es diferente. Y además el trigo tiene otra disposición. El trigo no puede perderle la pisada al maíz. No puede darse el lujo el trigo de que si el maíz escapa en el precio, el trigo no lo haga, porque entonces provocaría que gran parte de la producción de trigo se dedique al canal de feed, al canal de alimento balanceado, y eso la molinería de trigo en el mundo no lo puede permitir. Entonces, como decimos siempre, el trigo no toma prisioneros. El trigo es muy sensible, acuérdense de la primavera árabe, que volteó gobiernos. ¿Y qué le había pasado al trigo? Al trigo le había pasado que tuvo una muy buena cosecha. En ese slide que estamos viendo, al fondo de todo, hay un cuadrito con columnas celestes que son la mayor producción y columnas rojas a la derecha que son la menor producción. Fíjese que se compensó porque el trigo había perdido producción en la Unión Europea, en Ucrania, en Estados Unidos, y la supercosecha rusa y australiana hizo que el trigo estuviera balanceado, pero el trigo tiene una sensibilidad diferente. El trigo tiene, además, pasamos al próximo, otra predisposición que es diferente. Los mayores productores de trigo del mundo, que son la Unión Europea, China e India, no participan casi nada en el flujo de la exportación y la importación. Rarísimo. No pasan la soja, no pasan el maíz, pasan el trigo. Esos países o zonas geográficas como la Unión Europea consumen casi todo lo que producen. Y entonces la situación cambia, porque aparece Rusia en cuarto lugar en ese gráfico de tortas que ustedes están viendo, y de repente Rusia se transforma en el principal exportador de trigo del mundo y el que hace los precios. Entonces tenemos que fijarnos ahí, en un mercado inestable, políticamente hablando, en un mercado que también pone un montón de trabas cuando la situación doméstica se lo amerita para el gobierno de turno, que en Rusia es Putin, parecería que forever, pero bueno, ok. Y entonces cambia lo que es el análisis de mercado cuando lo comparamos con la soja, cuando lo comparamos con el maíz. Y vamos a ver entonces lo que son distintos cambios de paradigma. Vamos al próximo para ver el consumo que hay en el mundo de trigo. Y el consumo que hay en el mundo de trigo también es récord. Fíjense que como sube la producción, sube el consumo. Y yo no lo podía creer, pero acaban de salir los números del año 2020 en cuanto al mundo, en cuanto al consumo de carne vacuna, carne bovina, carne aviar, el consumo de harina, increíblemente, con toda la pandemia, con todas las cuarentenas, con el turismo destrozado, con los restaurantes, los hoteles, los eventos,
todo parado, subió. El mundo consumió más carne, el mundo consumió más harina, indudablemente. Y un economista amigo mío me decía, cuando el mundo tiene miedo, cuando el ser humano tiene miedo, come. Y se asegura de tener comida. Es como cuando decimos, si yo vivo en una gran ciudad, cualquiera sea, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, y no tengo problema porque sé que cuando bajo de mi departamento a 100 metros a la redonda tengo un supermercado y entonces casi no me hace falta ni siquiera tener una heladera. Ahora, cuando vivo en una ciudad un poco más chica o en el campo o afuera y entonces estoy a 4 o 5 kilómetros del supermercado, por lo general voy a tener una heladera y un par de freezers y los voy a tener llenos. Entonces cambió la idiosincrasia del comprador de trigo, porque el comprador de trigo se estaba muy cómodo con una cosecha tranquila, con precios bajos, y compraba lo que llamamos de la mano a la boca. ¿Y cómo compraba? Lo que se dice just in time, o sea, justo a tiempo compro. ¿Por qué voy a tener un sobrestock en mis silos que me cuesta plata porque inmovilizo capital cuando lo tengo todo el trigo del mundo que quiero y a un precio barato? Pero cuando viene la pandemia asusta, la pandemia puede provocar disrupciones en la logística y puede provocarlo por tema de cuarentena, por tema de contagio, por tema de países que se cierran. Y entonces en lugar del just in time, compro en tiempo, es el just in case, compro por las dudas, porque para estar equivocado prefiero tener el trigo yo. Total, lo voy a necesitar igual y casi vale cero la plata. Entonces, la demanda no se resiente, por el contrario, la demanda se afirma. Y eso cambia el paradigma, porque tenemos una cosecha de 7,73 millones de toneladas y una demanda de 7,63. El balance es muy justo. Y es muy justo porque Rusia y Australia tuvieron una super cosecha que compensó lo que perdimos. Pero el mundo no se puede dar el lujo de que otro contratiempo climático contemple la posibilidad de una reducción en la producción de trigo. Repito, por lo político que es el trigo. Vamos al próximo, donde también vemos, son gráficos de lo que uno dice de que son los stocks finales. Y los stocks finales están bastante estables en el caso del trigo, pero el trigo tiene su sensibilidad, el trigo tiene su apreciación distinta. Recordemos, el trigo es comida para el ser humano y con el arroz es la principal comida que tiene el ser humano. Avancemos con los mapas, que son elocuentes y son muy gráficos. Vamos a la próxima. Y que nos pueden dar una buena idea. Uno más, por favor. Y otra más. A ver, por ahí yo voy medio atrasado en la explicación. Ahí tenemos. Los mapas son bastante elocuentes, son más gráficos que mis palabras y son mucho más gráficos quizá que expresarlo en números. Pero es claro dónde ha aumentado la producción de trigo en el mundo. Fíjense que ahí abajo, en el tercer mapita de este slide, uno tiene lo que fueron el aumento de la producción en Rusia y el aumento de producción en Australia, que compensó la pérdida que hubo en Europa, la pérdida que hubo en Ucrania, la pérdida que hubo en Estados Unidos y la pérdida que hubo o termina habiendo en la República Argentina como proyección. Entonces, en el próximo lo que vamos a ver, quiénes son los exportadores. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los exportadores principales de trigo no son los principales productores de trigo, a diferencia de lo que pasa en soja y en maíz. Y es bueno recalcarlo. Es bueno recalcarlo, porque la India no participa de la exportación, porque China es un nuevo jugador, completamente nuevo en trigo, porque a pesar de que produce 135 millones de toneladas, lo vamos a ver más tarde, parece empezar a jugar del lado de la importación de trigo, y eso es un cambio absoluto de paradigma en el trigo, y entonces la situación cambia. En el próximo tenemos lo que es
los importadores principales de trigo, pero no estoy viendo bien los slides, cómo los vamos presentando, pero si me ayudan, quiero llegar a un slide que es el número 14, que tiene, ahí está. Estos son los principales importadores de trigo en el mundo, que tenían dos principales clientes. Egipto, que ya está trabajando o ya está importando en el orden de 13 millones de toneladas. El segundo es Indonesia, que también está en el orden de los 12 millones de toneladas. Y cuando uno dice Indonesia, dice, bueno, pero Indonesia. ¿Saben cuánta población tiene Indonesia? Porque yo también me asombré. 270 millones de personas. De hecho, es el país que tiene la mayor población que profesa la fe musulmana, 220 millones de personas distribuidas en 15.000 islas. Y cuando vemos que Egipto, que tiene 110 millones de personas, importa 14 millones de toneladas de trigo, decimos el margen para que Indonesia se transforme en el primer importador de trigo es enorme. Porque están queriendo cambiar la base de su alimento del arroz al trigo, con una especie de fideo, de sopa acuosa. Y entonces, si se le suma China, ¿dónde está el fin de la demanda? ¿Dónde está la elasticidad de la demanda? Difícil de prever, pero en el último reporte del Departamento de Agricultura, vamos al próximo slide, por favor, vamos a ver que lo publicaron el martes, le redujeron de la noche a la mañana 9 millones de toneladas al stock de uso, stock más uso. De enero a febrero. Y muchos dicen, y con lo cual lo dejan solamente 4 millones arriba de lo que era la campaña pasada. Algunos pronostican que va a bajar otros 10 millones en el mes de marzo. Ustedes saben que el último reporte del Departamento de Agricultura, más que un reporte, fue un bálsamo, ¿no? Algunos dicen que el reporte del USDA tiene alguna tendencia o alguna influencia política para no incendiar las naves y para tratar de calmar las aguas. Esto pasó así. Pero entonces tenemos un mercado que no se da el lujo de tener un gran superávit, que está muy sujeto al tema de clima y muy sensible en lo político a la demanda, porque es alimento. Pasamos al próximo, que es un barquito lindo, azul y amarillo. Yo no soy muy futbolero, y dentro de los futboleros no soy hincha ni de Boca ni de River, así que todo bien. Bueno, esto es como este asesor ruso que ve muy bien la política rusa y ve muy bien lo que pasa en Rusia, pronostica cómo parecía que Rusia iba a exportar un montón de trigo y no va a terminar exportando tanto. Fíjense que lo que se proyectaba en noviembre de más de 40 millones pasa a una exportación de 36.3. Hoy dicen quizá 37/38. Eso es lo que al mundo lo tiene nervioso, que el principal exportador de trigo del mundo y el que marca los precios está sujeto a la política doméstica y a las decisiones de un gobierno bastante autocrático, que, ustedes saben, ha impuesto tasas a la exportación a partir del 15 de febrero, a partir del 1 de marzo, después tasas flotantes, que ahora vamos a ver. Pero Rusia es un factotum en la formación de precios de trigo del mundo. El mundo hoy, como habíamos visto, produce la Unión Europea, produce China, produce la India. El cuarto que produce es Rusia, pero el primero que exporta es Rusia, y él dicta los precios. Y entonces el mundo sigue. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Y qué pasa en Rusia? Pasemos al próximo slide. En Rusia pasa que esta misma asesoría dice que ya proyecta para el año que viene una cosecha 10 millones de toneladas menor. Esta fue fabulosa. 85, 86 millones de toneladas, un nivel de exportación que puede estar en 37 o 38. Podría estar más si el gobierno no interviene, pero no quiere el gobierno que esto pase. Pero para la cosecha que viene, ya se habla de 10 millones menos de producción, en virtud de en qué condiciones se sembró el trigo en Rusia,
de humedad, de suelo, de condiciones. Si pasamos al próximo slide, vamos a ver claramente la evolución de los precios en Rusia. Fíjense en lo que es la derecha. Es una caída obvia por un mercado invertido, porque está muy demandado, que parte de los 290, 280 dólares y cae para plena cosecha en el mes de julio. Pero es interesante ver cuál es el piso de esa caída. El piso de esa caída hoy, FOB, en Rusia es de 240 dólares en el mes de julio de este año. 240 dólares, para que lo pongamos en perspectiva, sería el FOB ruso. Si Argentina le va a competir al mismo FOB, da un FAS de 200 dólares. ¡Ah! 200 dólares FAS. No voy a sacarle las cuentas a nadie, pero parecería ser que como piso, porque después sube, lo ven a la derecha, los precios rápidamente suben, como piso me parece muy aceptable como para empezar a hacer algo. En el próximo cuadro van a ver lo que es lo que los rusos están inventando en la manera de su imposición de diferentes tasas de impuestos. Lo pueden leer, había un impuesto que iba a pasar a partir del 15 de febrero, otro el 1 de marzo, después había un impuesto que era flotante, ahora hay una fórmula que aparentemente se va a imponer, que es todo lo que supere los 200 dólares FOB, el gobierno se va a quedar con el 70% de eso. Bueno, es lo mismo que pasa con cualquier gobierno. Son medidas recaudatorias ante la necesidad de dinero y punto, porque no van a cambiar en nada lo que pase dentro de Rusia. Pero lo interesante es el próximo slide, por favor, donde vamos a ver la diferencia de condición de cosecha que hay en Rusia. Arriba tienen la condición de la cosecha entre pobre, que es lo rojo, lo más o menos aceptable, que es lo azul, y lo bueno, que es lo verde, del año pasado a principios de enero. Y fíjense la diferencia con el cuadro que está abajo a la derecha, cuánto más rojo hay en Rostov, que es el corazón triguero ruso, porque se sembró en condiciones que por eso vimos en el cuadro anterior, que se proyecta una cosecha a priori 10 millones de toneladas menos, de esta que fue récord con 86 o 87 millones de toneladas. Entonces, del lado del supply, del lado de la oferta, tenemos que tener cuidado con cómo va a terminar el mundo ofertando al trigo. ¿Y cómo va a terminar el mundo ofertando al trigo? Yo no soy un ingeniero agrónomo, pero tengo amigos ingenieros agrónomos que siempre me enseñan y me comentan de que el trigo en el hemisferio norte, su periodo crítico es cuando sale del periodo de hibernación, del periodo de dormancy que ellos le llaman, que es la primavera. Y cuando sale de ese periodo hay que tener ahí una evaluación plena de qué es lo que pasa. Si vamos al próximo slide, vamos a ver qué es lo que los pronósticos hoy nos indican. Yo todavía no lo veo en pantalla, ahí estamos. Bueno, estos son los pronósticos en los próximos 15 días de los Estados Unidos y del Mar Negro. Como ustedes saben, cuando el trigo sale de su estado de hibernación, necesita tener una cobertura de nieve adecuada para que las temperaturas bajas no hagan lo que se llama el asesinato de invierno, el winter killing. Bueno, fíjense en los Estados Unidos la ola de frío y de heladas que vienen en los próximos 10 días sobre todas las planicies donde está el Harvard Winter. Y fíjense del otro lado, abajo a la derecha, cómo impacta las heladas en la salida de invernación en todo el Mar Negro. Ustedes, la mayoría del auditorio son gente que sabe mucho más que yo, saben lo difícil que es evaluar una helada, hay que calcular tiempo, viento, punto de rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el daño está factible de ser hecho. Y esto es lo que el mundo está viendo hoy, por eso está nervioso en cuanto a cuánto va a producir el mundo del hemisferio norte. Pero en el próximo slide quizá lo vamos a ver un poquitito más claro. Fíjense ustedes en este slide, arriba, a la izquierda, lo que era el mes de febrero del año pasado, del 2020. Y fíjense que como cualquier mes en el hemisferio norte
donde está viniendo la primavera, la temperatura se pondría un poquito más cálida. En el hemisferio sur todavía no llegaba el invierno, como todo febrero, estaba saliendo de su verano, estaba tranquila. Pero cuando vamos al gráfico abajo, a la derecha, y vemos qué está pasando en este febrero, la situación cambia. Ahí tenemos 3 masas de aire frío polar ártico que están invadiendo Estados Unidos, el Mar Negro y China. ¡Wow! Son los 3 lugares que producen trigo. Saliendo de la invernación, sin cobertura de nieve. Yo no digo nada, pero digo, prestémosle atención. Porque ahí hay un riesgo. Y el riesgo es grande. Todos sabemos que sin la protección de la nieve, increíble, pero es así, las heladas pueden causar estragos en un trigo que está emergiendo. Y entonces es un tema que desde el lado de la oferta nosotros tenemos que seguir atentamente en las próximas 3 o 4 semanas. Porque va a marcar tendencia en el trigo. Y si el trigo marca una tendencia de sensibilidad que el hemisferio norte no lo va a producir, podemos tener otro mercado. Avancemos. Este es un gráfico que a mí me gusta porque cortamos al planeta Tierra en 10 tajadas, llamémosle. Cada una de esas tajadas contiene el 10% de la población mundial. Ahora, si vamos al extremo derecho, descarto la tajada violeta que abarca Australia y la parte de Indonesia, y me vengo a 4 tajaditas, la amarilla, la verde, la lila y la naranjita, y digo, pucha, en esas 4 tajadas está el 40% de la población mundial. 4.000 millones de personas. Y ahí está la demanda. Habíamos hablado de Indonesia, que se va a transformar en el primer importador de trigo superando a Egipto, por población, por cambio de dieta alimenticia. Pero ahí también está China, y ahí también está India, los dos de los principales productores de trigo del mundo. Son 4.000 millones de personas. Ahí está la demanda. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en esos países? Es difícil de saberlo, pero vamos al próximo slide. Y en el próximo slide decimos, el mundo, dicen los economistas que saben, va a contraer su crecimiento, su Producto Bruto en un 6-7%, en promedio. Pero fíjense en China. China solo perdió el primer trimestre del año pasado, pero los otros 3 se recuperó vigorosamente. Y va a terminar con un crecimiento anual de su economía. Y si vamos al próximo, nos vamos a enterar de que no solo es China el que va a crecer, la India también va a crecer. Y van a crecer a tasas insólitas, porque mientras que el mundo va a perder 5 o 6% de su Producto Bruto, estos 2 países que juntan 2.500 millones de personas, y si le sumo Indonesia, juntan 2.800 millones de personas, resulta que su economía va a crecer entre el 5 y el 7%. Y eso es el factotum de la demanda. Ese es el factotum de la demanda. Ese es el factotum que hay que empezar a pensar por qué. ¿Cómo manejamos esa demanda? ¿Cómo el mundo va a manejar esa demanda? ¿Cómo nosotros como Argentina vamos a tratar de aprovechar esa demanda? Porque parece que por el lado de la oferta tenemos dudas por las contingencias climáticas que el hemisferio norte pueda producir la misma cantidad de trigo, pero por el lado de la demanda no tenemos dudas de que nos van a demandar más trigo. Y eso, señores, es sostener los precios. En el próximo slide vamos a ver datos así sueltos. A mí no me gusta mucho mostrar números porque a veces no son muy claros, pero fíjense, la última columna son los cambios porcentuales en la importación de productos de China en el año 2020. 136% arriba la importación de maíz, 140% arriba la de trigo. El barley estuvo muy cortado porque se peleó con Australia y están peleándose, pero el sorgo, 480 millones. Bueno, nosotros le vendimos un año antes el sorgo argentino. Entonces, ¿de dónde trae el trigo? Vamos a la próxima. ¿De dónde trae el trigo hoy China? Bueno, de lo normal. Trae de Canadá mucho, de Australia, de Kazajstán, algo de Estados Unidos, algo de Francia. Pero no va a empezar a tardar China
en empezar a abrir el abanico de sus oferentes, como lo está haciendo con el maíz. Ya está probando elementos transgénicos montados en el maíz para no perderse la oferta de maíz de Brasil. Y recordemos que Brasil tiene problemas de exceso de agua que provoca inundaciones y que está demorando la cosecha de soja. Y algo se va a perder porque la soja inundada pierde. Pero además, Brasil está enfrentando el problema de que si no cosecha la soja, no siembra la safriña de maíz, que se siembra sobre la cosecha de soja. Eso el mundo lo está siguiendo muy de cerca, porque la safriña de maíz es esencial para el mundo, porque el 100% de la exportación de maíz de Brasil sale de su safriña. El precio hoy del maíz en Brasil, marzo, abril, mayo, vuela, vale oro. Entonces, hay un montón de elementos que nos llevan a pensar de que va a haber toma de ganancias, va a haber serruchos, va a haber lapsos. Hoy empieza el año nuevo lunar chino, dura 10 días, va a haber muy poca o casi nada actividad china. Por eso el USDA manda un reporte el 9 de febrero como un bálsamo, sabe que no tiene a China del otro lado, pero todos estamos siguiendo las exportaciones de Estados Unidos de maíz a China y de soja de Brasil a China. Entonces, vamos al próximo y lo que vamos a ver es la evolución de lo que está comprando China. China está comprando todo. Está comprando sorgo, está comprando cebada, está comprando trigo, está comprando maíz. Y las proyecciones son muy diferentes unas a la otra, pero ninguna baja la proyección de lo que pasó el año pasado a este. China demanda. ¿Por qué demanda China? Señores, es muy difícil entenderlos, ¿no? Vamos al año 2018. China tuvo siempre el 50% de las cabezas de cerdo del mundo. Yo empecé a leer, empecé a tratar de aprender algo y dije, ¿cuántas cabezas de cerdo tiene el mundo? Más o menos 800 millones de cabezas. ¿Cuántos cerdos tenía China en el 2018? 400 millones de cabezas de cerdo. Vino la fiebre aviar, la fiebre porcina africana y los chinos sacrificaron la mitad de su plantel de cerdo. Sacrificaron 200 millones de cabezas de cerdo. Cambiaron toda su estructura y en el año 19, 20 y 21 casi van a recuperar esas 200 millones de cabezas de cerdo. Pero cambiaron toda la estructura de alimentación de granjas chicas y medianas que se alimentaban de residuos, pasaron a tener grandes producciones, grandes unidades de producción de cerdo que se americanizó en su alimentación, y eso es maíz y harina de soja. Y recuperaron 200 millones de cabezas que empezaron a comer de forma diferente. Es un cambio, es un paradigma. China está comiendo más de lo que produce y por ende va a importar más de lo que está importando hoy. Pasemos a la próxima. Es anecdótico, pero me gusta mostrarlo. ¿Estos saben lo que es? Estos son los tenders o las licitaciones que dentro de China hace el gobierno de trigo, de maíz es mucho más grande, de su stock de intervención estratégico. Si ustedes suman todo eso desde septiembre, yo me tomé el trabajo, hasta enero, da como 40 millones. Pero si le sumamos las últimas dos, que acá no están incluidas, China le vendió en su mercado interno del stock estatal 60 millones de toneladas de trigo para tratar de apaciguar los precios internos. Pero si nos tomamos en el detalle, abajo de todo al pie, la primera licitación está en moneda china, pero no importa porque es relativo, dice 2.342. Y si vamos a la última, dice 2.506. O sea, el Estado chino intervino en el mercado vendiendo 40, 50 millones de toneladas de trigo para apaciguar los precios y la demanda interna, pero el precio subió, con lo cual no apaciguó nada. Si no, vamos a la próxima. Y en la próxima van a ver ustedes el precio interno del trigo en China.
Por eso no hay forma de apaciguar la demanda si no es con precio. Pero volcó. Acuérdense, los chinos producían 135 millones de toneladas, volcó la mitad de la cosecha de su stock de intervención. Y no apaciguó los precios. Entonces tenemos, por un lado, una oferta que tiene unas semanas que hay que seguir adecuadamente. Lo que pasa con esta ola de frío que invade el hemisferio norte tardío, en el fin de su invierno, con poca cobertura de nieve. El maíz y la soja muy firmes, independientemente que haya habido correcciones en los últimos días. Y siempre decíamos que el trigo no se puede dar el lujo de perder precio contra el maíz. Pero por el lado de la demanda, vemos una demanda violenta. Una demanda que está para llevarse todo por delante y que la comanda China, pero también está Indonesia. Y también está Bangladesh, Vietnam y un montón de lugares en esas famosas franjitas o tajaditas del mundo que de repente tienen el 40% de la población y que están creciendo económicamente. Por lo tanto, hay más demanda. La demanda está firme. La demanda no bajó. Y la del trigo, repito, es mejor tener el trigo en casa que en viaje. Por ese de just in time lo cambiamos por just in case. Y para equivocarme prefiero tener el trigo en mis hilos, por las dudas. Bueno, vamos al trigo argentino. Para terminar, no los voy a aburrir mucho, con una cosecha de, creo que está consensuado, 17,3, 17,5 millones de toneladas. Deberíamos tener un saldo exportable tranquilo, cercano a los 10 millones de toneladas, entiendo yo. Este es un cuadrito que solamente nos explicita a dónde fuimos con nuestras 12 y pico millones de toneladas de exportación, la campaña que terminamos. Tuvimos mucha suerte, si ustedes recuerdan, los que son productores, recuerdan que aceleraron la venta cuando se dieron cuenta que cambiaba la administración allá por fines del 2018 y se venía un aumento de retenciones, aceleraron las ventas, por lo tanto los exportadores aceleraron las compras, salieron a buscar, porque hay que descargar esas compras, y por suerte nos encontramos que aquella vez Australia tenía una cosecha muy pobre, y le copamos el sudeste asiático, ¿no? Indonesia fue nuestro segundo país destino, y todo el sudeste asiático tuvo un 33% de participación en nuestras 12 millones de toneladas. Bueno, en el segundo, vamos un cuadrito más atrás de ese, tenemos por zona geográfica dónde fue nuestra exportación, que es simplemente una reducción. Avancemos, no hay problema. En este que mostraba recién, en el próximo que viene, tenemos lo mismo distribuido. Lamentablemente, este diciembre tuvimos un embarque muy pobre de trigo por problemas sindicales y gremiales de los embarques, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos depender de que a Australia le fracase la cosecha para volcar parte de lo que tenemos que vender en el sudeste asiático. El sudeste asiático no es nuestro mercado natural, porque tiene un contraflete marítimo de $15 frente a Australia, que está enfrente. Entonces, vuelvo a insistir, mi prédica es la de un pastor en el desierto. El rinde está muy bien. La Argentina tendría que buscar cuál es el equilibrio entre rinde y calidad para captar otros mercados que están más cerca nuestros y que no nos hacen competir con Australia, que puede ser un monstruo exportando, o con Rusia, que es la que marca. Vamos al próximo. En el próximo vamos a ver cómo estamos hoy en cuanto a nuestro line-up. Como ven, hasta ahora estamos con un line-up de 3,5 millones de toneladas ya embarcadas o próximas a embarcar. Supongo que febrero nos va a llevar a fines de febrero a 4 millones de toneladas ya vendidas. Y fíjense cómo se distribuye diferente los destinos. Brasil, por supuesto, es nuestro máximo destino, pero ya en Indonesia ya no se lleva 2 millones de toneladas. Se está llevando 500,000 de toneladas. Porque Australia talla y está enfrente. Y tiene buena calidad, y tiene volumen, y tiene precio. Entonces, nosotros nos distribuimos mejor porque por suerte tuvimos muy buena calidad.
Recordemos que el mercado de trigo comienza a ser muy sofisticado y comienza casi a dejar de ser una commodity. La molinería se vuelve exigente y ya está pidiendo gluten y está pidiendo, no quiero que me vendas esta proteína, quiero saber qué clase de proteína me estás vendiendo. Entonces voy con el W, voy con el PL, voy con la estabilidad, con la absorción, con un montón de cosas que te exijo porque son parte de mi margen. Entonces, no nos olvidemos que cuando nosotros vendemos trigo ya a nuestros clientes, es como que le vendemos trigo a la molinería local. Son molinos, no son especuladores. Los brasileños están imponiendo cierto tipo de reglas que nos hacen pensar en que tenemos que producir con un equilibrio entre lo que es rinde y calidad. Para captar esto, que son los mercados diferenciados, en donde no tenemos que chocar con un flete en contra o donde no tenemos que chocar con Rusia, que cuando se pone adelante es mejor esquivarle al oso antes que pelearlo. Y tenemos forma de hacerlo, si tenemos inteligencia en lo que producimos. En el próximo slide lo que vamos a ver es simplemente de qué puertos salió el trigo argentino hasta ahora, básicamente, obviamente desde Upriver, casi 2.600.000 toneladas y el resto del sur. Y lo que sí es interesante es el próximo slide, donde vamos a ver cuánto trigo ya se negoció de la cosecha nueva. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Rusia está con un precio de cosecha nueva base 240 FOB? Y eso nos transformados acá, si tenemos que tener el mismo FOB, sería un FAS de 200. Bueno, ya casi se negociaron 1 millón de toneladas de trigo diciembre 2021, enero 2022, que se hizo, yo calculo que a promedio $195, que me parece, no soy quien para jugarlo, ni me pongo en juez de nadie, que me parece un precio interesante, ¿no? Como para comenzar a hacer un hedge, como para empezar a hacer una cobertura, como para empezar a decir, bueno, me lo calzo contra insumos y veo qué voy haciendo. Yo me acuerdo siempre este año cuando empezó la primera oleada fue a $160, y después fue a 170 la segunda, y la tercera fue a 190, y estamos hablando de hacer un trigo nuevo a $195. Y además estamos hablando de un trigo nuevo que puede tener un potencial de suba grande. Entonces, ¿por qué lo vendo a 195? Bueno, porque son diferentes formas de pensar. Si yo fuera o todavía trabajaría para un exportador, le diría, mira, yo a $195 me voy largo. Dámelo. Yo me llevo el trigo, me lo compro. ¿Por qué? Y porque tengo chances de que pase algo climáticamente, porque tengo chances de que pase algo políticamente, porque tengo chances de que Rusia disuada o desmotive al productor a sembrar más trigo, porque tengo chances, tengo mucho tiempo para elaborarlo. Ahora, desde el punto de vista del productor, yo me pregunto, si los márgenes me cierran, depende de cada uno donde esté, depende de cada uno de sus expectativas, pero si me cierra, algo haría de cobertura. ¿Por qué? Como decimos siempre, los árboles no crecen hasta el cielo. Entonces, la idea es siempre de tener un equilibrio, un balance, que nos ayude a todos. En el próximo slide, ya no pretendo no aburrirlos mucho más, pero esto lo escribió Darwin para los argentinos, ¿no? O sea, realmente el argentino es un experto en supervivencia y yo siempre digo que no he encontrado nunca a nadie más optimista en el mundo que un productor que entierra sueños y capital 30 centímetros bajo la tierra y después se pasa 3 meses mirando el cielo a ver si llueve. Esa persona es el rey del optimismo y esa persona es el rey que se acomoda a todos los cambios. Podremos tener políticos que están más a favor, más en contra, tendremos que pelearla, que lucharla, pero si nos adaptamos a los cambios, yo creo que Argentina tiene un futuro enorme porque tiene unos productores que tienen un conocimiento y que tienen los elementos como para salir victoriosos de cualquier batalla. El próximo es el último, se los prometo. Simplemente para, una vez más, agradecer a todo el auditorio el tiempo que me han dispensado y a los organizadores la deferencia de haberme invitado. Muchísimas gracias.